Hola, yo soy Roxana González Y yo, Miguel Cornwall. y esto se llama Dos Nativos. Dos nativos. En el episodio de hoy queremos empezar pidiendo disculpas porque lamentablemente no hemos tenido tiempo para subir videos como nos gustaría. Hemos estado los dos, hemos estado un poco ocupados con el trabajo, pero vamos a intentar hacerlo un poco más constante. Sí, en realidad lo que es la edición, o sea, nosotros no es que tenemos mucha edición que digamos, pero lo que es así el trabajo de subir los videos toma un poco de tiempo. Sí, entonces, bueno, vamos a hacer todo lo posible por llegar a la meta, que es subir un video semanal, pero bueno, vamos a hacer todo lo posible. Pero bueno, retomando el episodio de hoy, es sobre una situación bastante compleja que es... Sí, la situación actual del país. De Venezuela, sí. Correcto. Y lamentablemente resumir qué pasa en Venezuela en 20 minutos es prácticamente imposible, porque es un país muy complejo, con muchos problemas, que esto no se puede resumir en 20 minutos, pero vamos a hablar sobre específicamente uno de los temas que está pasando en el país, que es... la gasolina. Correcto. Suena loco, porque Venezuela es el país, actualmente es el país con más reservas de petróleo, pero el país con más reservas de petróleo en el mundo no tiene gasolina. Sí, es algo bastante curioso. Sí, yo no sé cómo se le podría llamar a eso. No, se llama corrupción. ¿Tú tienes un nombre mejor o tienes otra idea? Yo lo llamo corrupción, no sé tú. Sí, pero bueno, es algo bastante curioso saber que la situación actual de Venezuela con lo que es la gasolina es algo bastante complicado. La última vez que nosotros viajamos a Venezuela, que fue cuando en febrero, habían largas colas para llenar el tanque de gasolina del carro, pero podías conseguir gasolina, pues. ¿Cuánto tiempo estuviste tú? ¿No recuerdas la última cola? No, porque cuando fui mi papá había llenado mi tanque, entonces... Pero sí habían colas eso de largas horas. Sí. Bueno, son colas muy largas. Bueno, colas son las líneas, ¿ok? Sí, porque eso puede tomarse como otro tipo de cola. Sí, pero colas son las líneas donde se coloca un carro detrás de otro carro. Entonces en esos tiempos las colas estaban bastante... Las filas estaban bastante largas. Eran creo que de 1 hora, hora y media. No, así. 6 horas, 5 horas, sí. Bueno, hay personas en aquel tiempo, cuando fuimos... Sí, es que no había gasolina. Incluso acuérdate que hay personas que pernoctan a veces para poder claro, llenar el tanque de gasolina. No me acordaba de eso. Sí, la cosa es que nosotros realmente viajamos en febrero, el 16 de febrero, si no me equivoco, y después llegamos acá, inmediatamente empezó coronavirus. Llegamos a principios de marzo, y ya a mitad de marzo estaba la situación del coronavirus tanto en Venezuela como en Colombia. Y lo que pasó es que básicamente el gobierno decidió culpar al coronavirus, o no culpar al coronavirus, él decidió usar el coronavirus como una excusa. Sí, demasiado. Para que las personas no estuvieran en la calle. Y lo que pasó es que cada día, después del mediodía, había un toque de queda en el país. Entonces, era prácticamente ilegal usar el carro. Sí. ¿Y por qué, Miguel? ¿Por qué era esto ilegal? O sea... Sí, era simplemente para esconder que no había gasolina en todo el país. Y yo te digo algo, Roxana. Este gobierno, lamentablemente, o sea, será muy malo y todo lo demás, pero lamentablemente son inteligentes. Sí, ok, déjame explicar qué sucede. Bueno, explícate. Sí, porque simplemente el hecho de que ellos aprovechen la oportunidad del coronavirus, de la situación del coronavirus para decir no, toque de queda para todas las personas hasta las 12 del mediodía, las gasolinerías están cerradas, todo eso, wow, pensar, analizar todas esas cosas, eso es una inteligencia maquiavélica. Sí, lamentablemente, pero eso no es la primera vez que el gobierno hace una estrategia como esa realmente, o sea, se ha aprovechado de muchas cosas en el pasado. Sí, por eso te digo, o sea, son cosas que como, Dios mío,
incluso toda Venezuela al principio estaba así. Lo creía, sí. Lo creía, toda Venezuela, claro. Hay otras Así, personas claro, que están en el medio que decían, no hay gasolina. Pero la gente, no, es por el coronavirus, es que hay que tener pues, cuidado y todo lo demás. Pero no era que no había gasolina, simplemente eso. O sea, es increíble, pero eventualmente ya era bastante evidente. Sí, era muy obvio. Sí, lo que hizo el gobierno es crear un salvaconducto, que es como una especie de permiso para algunas personas que tienen beneficios para echar gasolina o para llenar su tanque de gasolina. Sí. Que eran doctores, médicos, enfermeras y algunos comerciantes que podían sacar el salvaconducto y por supuesto militares. Sí, lamentablemente Y ministros y por supuesto el presidente y cualquier persona que tenga relación con el gobierno. Policías también. Corrupción. Sí, bueno, en ese momento la corrupción fue tan alta que se disparó. Se disparó en el sentido de que fue tan alta la corrupción que ya los guardias o los militares, porque ya lo que son las estaciones de gasolina son controladas por los militares, o los guardias activos en ese momento. Entonces ellos simplemente te dicen, ok, tú decides si quieres hacer una larga cola de 1 o 2 días o me pagas a mí una cierta cantidad de dinero y te pongo de primero en la cola, en la línea. Entonces muchas personas pagaron hasta un $80, ¿no? Para llenar el tanque de gasolina. No sé cuánto. Sí, bueno, $80, entre 50 y $80 para llenar todo el tanque de gasolina. Pero, o sea, como lo dijo Miguel, no por la gasolina. Le pagaban al Guardia Nacional. Cuando él dice guardia no se refiere a un guardia de seguridad, se refiere a Guardia Nacional. Sí, el militar. Sí, militares. En Venezuela no es un país democrático, claramente. Y por esa razón hay militares en las estaciones de servicio. Es bastante común ir a un banco y hay guardias nacionales también en la entrada de los bancos, por ejemplo. Sí. Y en supermercados también. En algunos supermercados, no todos, pero en algunos supermercados a veces es común ver en las puertas del supermercado guardias nacionales. Ya hoy en día ya no... No tanto, pero no todavía sí cuando hay descontroles. Cuando hay descontroles, hay. Ya tengo entendido que actualmente se presenta más en la gasolina. Sí, porque es lo que tiene más descontrol, lamentablemente. Sí. Y bueno, como dijo Miguel, el gobierno fue bastante maquiavélico y usó el coronavirus como para dar una excusa para que las personas no salieran y la realidad era la gasolina. Lo que pasó después, y esto es lo que es bastante controversial, es que tiempo después era imposible ocultar el tema de la gasolina para los venezolanos. Era imposible porque ya no había muchos casos en el país, todo el país seguía en en un bloqueo, o sea, todo estaba en, ¿cómo se llama? Lo que pasaba después del mediodía. Toque de queda. Un toque de queda, exacto. Todo el país estaba básicamente en un toque de queda. La economía obviamente no estaba fluyendo, ya de por sí la economía está bastante mal. Entonces lo que pasó fue que después a Venezuela llegaron barcos iraníes con gasolina. Sí, que es bastante curioso porque en realidad, por ejemplo, Venezuela tiene una historia de mucho petróleo. Pero lo más curioso de todo eso es que al pasar los años, lo que es las refinerías de petróleo, poquito a poco se estaban dañando y no estaban generando la cantidad de petróleo necesaria para todo el país. Y aparte de eso, que la gasolina en Venezuela ya hoy en día no es tan económica, sigue siendo económica, pero anteriormente era gratis. Incluso, sí. No les miento, personas pagaban con, mira, ¿quieres un racimo de bananas? ¿Quieres mano de banana? Una mano de banana. Sí, bueno, ¿me puedes llenar el tanque? Ok. Entonces llegaba, ¿cómo se llaman las personas que...? Los bomberos. No, pero es que los bomberos son de firemen. ¿Sí? Pero en Venezuela le decimos a los bomberos. Lo que pasa es que en Estados Unidos no hay... No, tú llenas tu tanque. Claro, correcto. El bombero de gasolina. Pues. Bueno, la persona encargada en llenarte el tanque de gasolina en el carro. Entonces tú le pagabas con cualquier cosa y esa persona, ok, dale. Ok. Entonces, al pasar el tiempo, como le acabo de decir, ya lo que era la producción de gasolina no era la misma. Entonces Venezuela comenzó a tener convenios con otros países. Venezuela le daba petróleo a esos países y esos países era como que, ok, bueno, nosotros te damos gasolina
A cambio de petróleo. A cambio de petróleo. Y esa era la manera como se estaba consiguiendo lo que era la gasolina en toda Venezuela. Correcto, correcto. Cuando Miguel dice que la gasolina era gratis, no es porque realmente era muy barata, porque como ya sabemos se daba por intercambio, ya lo acabo de explicar. La razón por la que la gasolina era prácticamente gratis era porque estaba subsidiada por el gobierno. Sí, correcto. Sí, esto tenía años pasando, o sea, desde que yo recuerdo. Sí, no, todo. Bueno, no, toda como vida. no toda la vida, todavía en 2005, 2006 se pagaba gasolina, 2007, 2008, se pagaba poco, pero eventualmente cuando ya la economía hubo una hiperinflación allí, Claro, ahí se volvió a perder todo. que fue como en 2011. Que volvió a ser gratis. Es que nunca había sido gratis. Pero digo yo gratis en sentido amor, que tú pagabas que con una moneda y te llenaban el tanque. A eso me refiero de pero gratis. en la historia de Venezuela nunca había sido gratis hasta ese momento, por la hiperinflación. Sí, claro. A eso es a lo que yo me refiero, no es que volvió a ser gratis, fue gratis a partir del 2011, 2012, por allí. Correcto. Entonces era como, ok, pasó de ser gratis a tener un precio dolarizado. Y el dólar en general no es una moneda muy extraña para Venezuela en este momento, porque ya sabemos que la economía de Venezuela no funciona. Tenemos una moneda que está totalmente devaluada y se devalúa por día. Sí, por día. Básicamente por día, en una semana se puede devaluar 10 veces, 12 veces. Sí, increíblemente. Entonces, por esa razón los comercios comenzaron a utilizar el dólar como dinero, como el dinero para movilizar la economía del país. Y cuando fuimos en febrero, nos dimos cuenta de que esto estaba funcionando. Esto realmente estaba funcionando un poco más, pero la gasolina todavía no estaba siendo dolarizada. Y comenzó a dolarizarse fue cuando llegaron los barcos de Irán con gasolina. Sí, pero por ejemplo, tú dices algo de que lo que era la dolarización. La dolarización fue reciente, Sí, básicamente. sí. Eso es bastante reciente. Antes de toda la dolarización, realmente sí, nosotros usábamos dólares para pagar, pero no era legal. Era como que, hey, tengo $5. ¿Cuánto Como me vender ves? droga. Sí, era el propio la propia transacción para comprar y vender droga. Okay, nunca lo he hecho, pero he visto muchas películas. Okay. No, pero en serio era Sí, una cosa pero era como, muy loco. como que no podías decirlo, porque si una persona se daba cuenta, o no una persona, las personas, o sea, alguien, mi mamá, mi familia, mis amigos, normal, pero si alguien ligado al gobierno, alguien con poder, se daba cuenta de esto, podía haber una extorsión incluso. Pero era porque básicamente el gobierno en cierto año, no recuerdo el año, lamentablemente no recuerdo el año, dijo que no es legal el uso de moneda extranjera en Venezuela. Eso fue después del 2002. No recuerdo Sí, el sí. año específico, 2003, pero digo, 2004. no es totalmente ilegal el uso de moneda extranjera en Venezuela. Entonces, si tú decías no tengo dólares, bueno, llegaba la policía y quería hacer cosas malas. Bueno. O sea, de cualquier tipo de moneda extranjera, pero esto tiene una historia muy larga. Sí. Sí, eso tiene una razón de ser, que primero al principio no era ilegal, después sí se convirtió en algo bastante ilegal. Pero bueno, el punto es que ahorita el país se está moviendo con gasolina de Irán, pero todavía hay una especie de subsidio, que es bastante peculiar. El subsidio está para las personas que apoyan al gobierno, no es para todas las personas. ¿Y cómo el gobierno sabe que estas personas lo apoyan? O sea, a través de algo que se llama el carnet de la patria. Es como un pequeñito... Bueno, vamos a poner una foto. Aquí. Es un carnet que tienen las personas que apoyan al gobierno, porque no es necesariamente que apoyen al gobierno, pero si las personas tienen este carnet pueden recibir los beneficios que tiene el gobierno. Sí, es que en realidad no es necesario que apoyes al gobierno. Al principio sí. Ahorita la gente lo hace por necesidad. Pero ya es el punto de que el gobierno te dice, ok, tú quieres esto, necesitas el carnet. Si tú quieres esto, necesitas el carnet. Sí, ahora es un requerimiento, pero se supone que cuando comenzó era como una demostración de apoyo para el gobierno. Pero igual el gobierno lo hace para manipular a la gente, porque el gobierno manipula a la población con las necesidades. O sea, necesito votos en este específico tiempo, te voy a dar comida, te voy a dar esto, te voy a dar un bono, pero tienes que votar por mí. Si no votan por mí, no voy a dar... Sí, ellos siempre han tenido ese tipo de manipulación. Sí, eso es una manipulación que ha hecho el gobierno desde que el gobierno existe.
desde que este gobierno, no queremos decir nombre, existe. Pero bueno, todavía existe una cantidad de gasolina subsidiada y son 120 litros por mes. 120 litros por mes están no muy subsidiados, pero son bastante económicos. Y el resto sale, bueno, ellos tienen galones, nosotros es por... Sí, luego ponemos la conversión sí, aquí, sí. No sé cuántos galones es un litro realmente, pero cada litro sale en $0.5 americano. Es realmente el precio que se está manejando sin subsidios y no se paga en dólares, porque si tú vas a un cajero automático en Venezuela no vas a encontrar dólares, no hay dólares en el cajero automático. ¿Cómo se paga, Miguel? Bolívares fuertes, bueno, que es, que es la moneda de Venezuela, bolívares fuertes, tarjetas, y hay algo que se llama Petro, que son los... no, vamos... Es como un Bitcoin. Sí, es como decirles Bitcoin, pero de la moneda de Venezuela, que se llama Petro, que el gobierno venezolano le implementó hace, ¿qué? 2 años aproximadamente. Sí, no, yo todavía no entiendo qué es un Petro, pero... Más de 2, sí, 2 años más o menos. Como 2 años. Ajá, le implementó, y bueno, muchas personas utilizan el Petro para pagar y hacer transacciones. Pero es como decirle el Bitcoin, pero Petro. Sí, es complicado, incluso yo no lo entiendo, así que... no se preocupen. Pero, exacto, o sea, la gente todavía puede pagar, lo paga con una tarjeta, pero lo que es realmente controversial es que $0.5 por litro no es realmente caro si lo comparamos con Estados Unidos, con precios como por ejemplo Colombia. La cosa es que el salario mínimo de una persona por mes está alrededor de los $4 o $5. No estoy mintiendo, $4 o $5. Entonces, ¿cómo una persona normal, que tiene un trabajo normal, que no es millonario, puede pagar una gasolina que es básicamente más de lo que él gana por mes? Sí, sí. Eso es lo que está generando mucha controversia en este momento en Venezuela, porque lamentablemente la economía no es buena, la gente tiene muchísimos problemas aparte de la gasolina, pero a esto súmale que no pueden transportarse porque lamentablemente no tienen gasolina. Sí, ¿sabes qué me estoy acordando? Dime. Que para darles una idea de la cantidad de petróleo que tiene Venezuela, yo recuerdo una vez que, no les voy a mentir, o sea, en Venezuela tú puedes hacer un hoyo y sale petróleo. Sí, ha pasado, Dante, ha pasado. Cerca de mi casa, hace un tiempo atrás, estaban haciendo un trabajo para reparar lo que son las tuberías de aguas, creo que eran blancas o negras. Aguas negras sería aguas servidas, o la agua sucia. Entonces hicieron una perforación y rompieron algo que comenzó a salir petróleo como loco. O sea, toda la calle llena de petróleo, una casa se llenó totalmente de petróleo porque el petróleo subió tanto y se metió a su casa. O sea, yo recuerdo eso porque yo recuerdo la calle donde vive Miguel está cerca de la calle de mi abuela. Yo iba a visitar a mi abuela y yo era como, crucé a esta calle y la calle estaba trancada, entonces necesité dar una vuelta y todo, y era como toda la calle, pero no era solamente que el asfalto tenía petróleo, no, la acera tenía petróleo, los postes de luz, o sea, habían carros que estaban paralizados y todo lleno. Yo creo que esos carros se dañaron. Yo sí recuerdo eso, qué loco esa vaina. Y los carros eran como patinando, o sea, había unos carros que habían como patinado, como deslizado, se habían deslizado por el petróleo. Yo me imagino que el susto frenaron y... sí, pero no les mentimos. Realmente, si consigo una foto de esa área, la voy a colocar. Si no está, bueno. Pero tiene que haber. Sí, en realidad eso es lo controversial, o sea, es un país bastante rico en petróleo que no puede producir su propia gasolina y que su población está ahorita sumida en tantos problemas, y a esto le sumamos el precio de la gasolina para el salario mínimo, que es nada. Sí. Pero bueno, ya con eso queremos concluir por hoy. Esperamos no tardarnos 2 o 3 semanas para subir el próximo video. Y queremos despedirnos por ahora. Espero que les guste este video. Denle like, suscríbanse y coméntenos. Vale. Chao. Hasta luego, chao.